Durante una transmisión en vivo, hay una pregunta que nunca se debe hacer: ¿cuánto dinero ganas? Esta pregunta puede resultar invasiva y poco profesional, ya que el salario de una persona es un tema privado y personal. En lugar de preguntar por detalles financieros, es mejor enfocarse en temas relevantes al contenido de la transmisión o en preguntas que promuevan una conversación interesante y respetuosa. Es importante recordar que en un entorno público como una transmisión en vivo, es fundamental mantener el respeto y la ética en todas las interacciones. Además, preguntar por el salario de alguien puede ser considerado como una falta de tacto y puede hacer que la persona se sienta incómoda. Es importante recordar que cada persona tiene su propia privacidad y que el tema del dinero puede ser delicado para algunas personas. En lugar de preguntar por el salario, es mejor hacer preguntas relacionadas con el trabajo, los intereses o las experiencias de la persona. De esta manera, se puede tener una conversación más enriquecedora y respetuosa. En resumen, es importante recordar que preguntar por el salario de alguien durante una transmisión en vivo es inapropiado y poco profesional. Es mejor enfocarse en temas relevantes y respetar la privacidad de cada persona. Además, es importante recordar que el salario de una persona no define su valor como individuo. Cada persona tiene sus propias circunstancias y experiencias que influyen en su situación financiera. En lugar de centrarse en el salario, es mejor valorar a las personas por sus habilidades, talentos y cualidades únicas. En el ámbito laboral, es importante que las discusiones salariales se realicen de manera profesional y en un entorno adecuado, como durante una negociación de salario o revisión de desempeño. Pedir información sobre el salario de alguien en una transmisión en vivo no es la forma correcta de abordar este tema. En conclusión, preguntar por el salario de alguien durante una transmisión en vivo es una falta de respeto a la privacidad y puede hacer que la persona se sienta incómoda. Es importante mantener un nivel de profesionalismo y respeto en todas las interacciones, tanto en persona como en línea. En lugar de enfocarnos en el salario de los demás, es importante reconocer el valor de cada persona por sus talentos, habilidades y cualidades únicas. Además, es fundamental tener en cuenta que el salario de una persona no define su valía como individuo. Cada persona tiene sus propias circunstancias y experiencias que influyen en su situación financiera. En el ámbito laboral, es importante abordar las discusiones salariales de manera apropiada, respetuosa y profesional, como durante una negociación de salario o revisión de desempeño. Preguntar por el salario de alguien durante una transmisión en vivo no es la forma correcta de tratar este tema y puede resultar invasivo y ofensivo. En resumen, es esencial mantener un nivel de respeto y profesionalismo en todas nuestras interacciones, tanto en persona como en línea, y recordar que cada persona merece ser valorada por mucho más que su salario. En lugar de compararnos constantemente con los demás en términos de salario, es importante enfocarnos en nuestro propio crecimiento profesional y personal. Establecer metas claras, trabajar en mejorar nuestras habilidades y buscar oportunidades de desarrollo nos permitirá avanzar en nuestra carrera de manera positiva y significativa. Además, es importante recordar que el salario no lo es todo en la vida. El dinero es importante para cubrir nuestras necesidades básicas y disfrutar de ciertas comodidades, pero la felicidad y el bienestar no se pueden medir únicamente en términos de ingresos económicos. Valorar nuestras relaciones personales, nuestra salud física y mental, y nuestro tiempo libre también son aspectos fundamentales para llevar una vida plena y satisfactoria. En conclusión, en lugar de obsesionarnos con el salario de los demás, debemos enfocarnos en nuestro propio crecimiento y bienestar. Mantener una actitud positiva, buscar oportunidades de crecimiento y valorar todas las áreas de nuestra vida nos permitirá alcanzar el éxito y la felicidad de manera integral.